Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Punto y Aparte. Y bueno, antes de continuar con el siguiente invitado, pues me gustaría comentarle, por ahí está apareciendo eventualmente un cintillo en torno a lo que comentábamos al inicio del programa, este donativo que hace el diputado federal David Pérez Tejada de una silla de ruedas para quien lo necesite. Estén al pendiente, estaremos dando informes. Hoy prácticamente sería el último programa antes de tomar la decisión por parte del diputado para nosotros comunicarnos con el agraciado, en este caso el beneficiado, para la próxima semana, el otro miércoles, estar entregando aquí la silla de ruedas a esta persona. Ahí están apareciendo los datos, comuníquese al canal 66, ahí está el número, dejen su nombre completo y su número telefónico para poder comunicarnos con ustedes. Y bueno, como lo comentaba, está aquí nuestro siguiente invitado, no menos importante porque el tema es bastante relevante, el investigador de la UABC, Agustín Sández. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Doctor, muy amable, gracias, muy amables. Mucha información, muchos temas que hay que abordar en estos minutos. Sí, sobre todo, doctor, ya hemos tenido oportunidad de platicar un servidor y usted en cuanto a este tema, y siempre me ha parecido un estudio muy interesante que hizo el doctor Sández allá a través de la Universidad Autónoma de Baja California, y que tiene que ver con el impacto social del consumo de energía eléctrica en Mexicali, que quizás es un aspecto que poco abordamos y que, pues bueno, adelante, doctor, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Tenía ya tiempo que no me presentaba públicamente con este tema. Hemos abordado también algunas otras líneas de trabajo desde hace ya algunos años, pero en particular con este tema, la universidad se ha comprometido desde hace mucho tiempo en diferentes áreas, y un área en la cual me ha tocado intervenir de manera directa es el aspecto social, ¿no? En efecto. ¿Y qué significa esto? Bueno, significa poder estimar adecuadamente, en forma de estadísticas, cuál es la manera como el impacto del pago de la facturación eléctrica nos afecta la situación de la economía en las familias mexicalenses. Y en este sentido hemos hecho tres muestreos en diferentes momentos en el tiempo, ¿verdad? 3 encuestas grandes a nivel municipal, ¿verdad? Con resultados que infieren pues la situación general de la población. Y en ese sentido ha sido reiterado el hecho de que encontremos algunos resultados que no dejan de sorprender desde el punto de vista del impacto que tiene esta facturación en hogares que se esperaría que sus consumos son aparentemente moderados, ¿verdad? Por el hecho de que son hogares de bajos ingresos. Sin embargo, el estudio reiteradamente ha demostrado una y otra vez el hecho de que no por el hecho de que sean hogares con bajos ingresos, que tienen consumos aparentemente moderados, no están impactando, incluso son los más afectados por el hecho de que los ingresos de la población en estos sectores son muy bajos, ¿verdad? Entonces, al contrastar un pago que puede parecer no muy alto, con un hogar que tiene menos de 2, 3 salarios mínimos, la verdad es que el resultado es muy dramático, ¿no? A diferencia de hogares que tienen más de 15 salarios mínimos, en los cuales el promedio podría andar entre un 10-15% de impacto en los periodos más críticos, y no son tan graves, como en el caso de estos hogares de menos de 2, 3 salarios mínimos, que estamos hablando de más del 55% del gasto familiar en el periodo de verano, que se va a un solo pago, que es la Comisión Federal de Electricidad. Y hablando de porcentajes, yo creo que también resultaría interesante saber, en base a este muestreo que ustedes realizaron a través de la universidad, pues de cuántas familias estamos hablando, o un porcentaje, si se pudiera hablar, en cuanto a la sociedad. Sabemos que algunos tienen esa solvencia económica para poder ejercer el pago ante la CFE, y bueno, a pesar de que llegan o fluctúan los precios y de repente puede llegar un recibo muy alto, pues tienen para pagarlo. Pero ¿quiénes son estas personas o de qué grupo estamos hablando? Si se puede medir, ustedes ya lo contabilizaron en cuanto a los afectados, ¿no? Si lo queremos ver así, de que prácticamente destinan todo su ingreso para pagar nada más la luz. Bueno, es decíamos, aproximadamente el 55% del gasto familiar. O sea, si se fuera todo el ingreso en un solo pago, pues entonces ya prácticamente no quedaría nada para hacer ninguna otra cosa. El 55, quiero decirles que es un dato sumamente dramático, ¿eh? Sí. En cualquier país país desarrollado, una región que le destina más del 10% al pago de la energía, ya se considera una zona crítica, se considera una zona de emergencia,
más del 10%. Aquí, pues más del 10%, pues tenemos aproximadamente un 80% del total de la población. Estamos dentro de una zona crítica, considerado, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, las zonas donde llegan a pagar más del 10% de su gasto familiar en energía, se considera que es una zona de emergencia. Y el gobierno implementa una serie de acciones, ¿no? Efectivamente, se implementan programas, se implementan subsidios, se implementa un programa de auxilio a la población en esos casos. Y lo más dramático, doctor Sandes, es que estas cifras las tenemos con todo y subsidio, ¿no? Exactamente, no, es que si desaparece el subsidio, esto sería criminal. Si el subsidio llega a desaparecer, si eventualmente con todo el proceso de reformas que está ocurriendo y con las ideas que algunas personas están propalando por todos lados de que la privatización es pues algo inminente, y de que el subsidio es algo indeseable para algunos, sí. Pues aquí francamente entraríamos en una zona de desastre, ¿verdad? No podemos pensar en ningún momento en abandonar el esquema de subsidios, al contrario, tenemos que avanzar en el sentido de revisar el esquema tarifario, para que finalmente algún día nos hagan justicia como una zona de altos consumos, cuya regionalización realmente esté basada en el promedio de las máximas temperaturas y no en la máxima de los promedios. Es decir, en los criterios de regionalización que se aplican ahorita toman en cuenta la máxima y la mínima de cada día, de tal manera que esos 48, 50 grados que alcanzamos nunca son tomados en cuenta, porque ese mismo día tenemos una mínima que puede ser de 30 y tantos, sí. Entonces nunca se nos llega a reconocer realmente la situación climática que tenemos, porque el esquema tarifario no lo reconoce así, no lo permite. Entonces necesitamos modificar el esquema tarifario de tal manera que reconozca el promedio de las máximas y no la máxima de los promedios. Y es que el problema no está, y lo platicábamos también con el senador en su momento, con Marco Antonio Blázquez, el hecho de que si se van o no los subsidios. Yo creo que lejos de hablar de subsidios, o sea, es una medida prácticamente de urgencia de los gobiernos. Estamos hablando de que si eventualmente la temperatura y con el cambio climático y todo esto, pues claro que tiende a subir. Imagínense, nada más vamos a estar prácticamente cada año regulando esta situación de los subsidios para que nos den más subsidio. El problema no está ahí. Como comentaba aquí el doctor, o sea, la situación está en que desde el centro del país, donde se toman las decisiones, el gobierno federal entable realmente un esquema tarifario lo suficientemente robusto para que Mexicali acorde a la situación de lo que se vive en Mexicali. O sea, porque si nos vamos al asunto de los subsidios, pues nunca se van a acabar, y el día que se acaben nos vamos a ir todos de Mexicali. Se tiene que revisar, definitivamente es algo que se tiene que revisar y acorde con las características del ecosistema en el que vivimos aquí, tomar en cuenta esa situación de las máximas temperaturas que nunca se ha tomado en cuenta. Los esquemas actuales que se aplican toman un promedio de la máxima y la mínima diaria, ¿verdad? Entonces un promedio de la máxima y la mínima diaria nunca va a reconocer los 48 o 50 grados que alcanzamos aquí. Doctor, en ese sentido, en el estudio, para que nos sirva de parámetro y también se dé una idea del televidente, en general, el promedio, ya cuál es el que le destina el mexicalense al pago de energía eléctrica en verano, y a nivel nacional, ¿cuál es para...? Sí, digamos que el promedio es un dato estadístico, sin embargo, bueno, que andaría entre un 10, un 20%, en promedio. Puede parecer no muy aparatoso, pero si consideramos que el nacional es de 2.7, no, pues caray, no. El nacional es menos del 3%. Entonces, cuando aquí hablamos de una media del 15, estamos hablando de 5 veces la media nacional. Exacto. Pero el dato más importante, más que el promedio, es la varianza. La varianza de los datos, que es extremadamente alta. O sea, tenemos situaciones desde más del 50% del gasto familiar, 55%, hasta menos del 10%, en la misma ciudad. Y con la misma gente, ¿no? Como dicen, exacto, esa es la característica, la desigualdad. Ese es el mayor rasgo, es la desigualdad. Aquí mismo tenemos gente que está mucho menos afectada, claro, es una proporción pequeña, que otra que está sumamente afectada. Entonces, el principal parámetro quizá no es la media, sino la varianza
digamos, la diferencia, ¿no? Ahí abismal. Abismal, totalmente. Abismal. Y doctor, en ese sentido, pues bueno, también yo creo que cuando hablábamos del impacto social de estas tarifas, pues el hecho de que haya familias de escasos recursos que le destinen el 40, el 50 o hasta 55% de su ingreso en verano al pago de energía eléctrica, pues bueno, caray, también nos hace prender los focos rojos, porque si de por sí estamos hablando de que son familias que se encuentran en el umbral de la pobreza, pues en verano son todavía más pobres. Claro, exactamente. En el verano, de hecho, todos somos aquí en Mexicali más pobres, porque dentro de la canasta básica, en lugar de meter 150 o 200 kilowatt-hora, tenemos que meter 1200 kilowatt-hora. Entonces, eso tendríamos que hacer. En el verano somos más pobres todos. ¿Por qué? Porque una parte de nuestro ingreso se va a un gasto que en otras regiones del país no sucede así. Entonces, es algo que tenemos que considerar. De hecho, deberíamos de pugnar porque esto se reconozca formalmente y nos otorguen los primeros 1200 kilowatt-hora como canasta básica y que no pagáramos el IVA sobre esos primeros 1200 kilowatt-hora. No pagar IVA. El aumento del IVA del 11 al 16% nos pegó mucho más que cualquier aumento en la tarifa directamente. La tarifa no necesitaba moverla, pero el IVA, con lo que cambió el IVA, con eso tuvimos para recibir un golpe devastador en el plano del pago de la energía eléctrica, o sea, 16%. Sí, sin duda este año la verdad es que nos ha tratado económicamente de la patada. Y bueno, tenemos algunas llamadas. El señor José Luis comenta que sí que es de cierto que los nuevos medidores producen mucha radiación, esto en función de la Profeco. Dice que se supone que ya hicieron alguna investigación que la den a conocer. Aquí la señora Gisela habla de que a ella ya le colocaron el medidor de luz, que sí que puede hacer para que se lo quite. Acuda a Profeco ahí con la subdelegada. Así es, que si también se pudiera tocar de alguna manera el gas, que también es algo que ya está pues de manera estratosférica, el gas cada vez cuesta más, ¿no? Comentan también que en este caso pasó un accidente, bueno, esta llamada le estaremos dando seguimiento en lo personal. Señor Leopoldo, ¿cómo se llama la subdelegada de Profeco? Se llama... Rosa Isela Dávalos Méndez. Exacto, está por un ladito del Palacio Municipal, ahí la pueden ubicar. De 8 a 3 y media. En horario de oficina. ¿Qué podemos hacer al respecto sobre los nuevos medidores de luz cuando nos los pusieron sin previo aviso y bueno, yo estoy en desacuerdo? Acuda a Profeco y que hagan todo lo posible porque se lo cambien. Sí, también comenta aquí el señor Cervantes que se habla mucho sobre los nuevos medidores, que son igual a los anteriores, aunque en este caso pues prácticamente uno tiene el control, que prácticamente significa descontrol, porque no tienes tú de alguna manera un conocimiento cuando sacas la tarjeta antes de ir a pagarlo. Y finalmente el señor Oscar Valenzuela comenta sobre las escuelas particulares, si se puede hacer algo al respecto cuando no te entregan la cédula profesional o título. Hablan aquí en relación a una universidad, la UNEA, pues yo creo que también es tema para la Profeco. Sí, fíjese que le vamos a pasar esa llamada, se la vamos a pasar a Profeco. Señor Oscar Valenzuela, si es tan amable de volver a llamar y dejar un teléfono, nos comprometemos a darle a la subdelegada su teléfono para darle seguimiento. Así es, y bueno, ya prácticamente pues en los últimos minutos de este programa, doctor, la verdad es que esto da para hablar, pues no nada más 15 minutos, 20 minutos, sino mucho tiempo. Le agradecemos realmente que haya estado aquí con nosotros, pues dando un poquito de esto que realiza la universidad, no nada más en estos temas. Sabemos que la universidad está siempre al frente en la cuestión de investigación, sin embargo este es un tema que consideramos prudente abordar dada la importancia, ¿no? Y sobre todo la afectación que muchas veces desconocemos de lo que ocurre aquí en Mexicali. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor. Estamos a la orden. Gracias, doctor. Y estaremos al tanto de otras investigaciones, otros temas ahí que tiene el doctor Sandes. Y bueno, siempre que tengamos oportunidad estaremos refiriendo este asunto del tema de la energía eléctrica. Ahí tenemos otras llamadas, si quieres una vez antes de irnos a la... A ver, ¿qué tenemos por acá? El señor Víctor dice que sí, que es cierto que hay un artículo donde dice que te puedes amparar para que no te corten la luz. Yo creo que todos vamos a buscar el amparo, ¿no? La señora Marta comenta que si ahorita, como lo comentaba el doctor, pues prácticamente somos pobres. Dice que ella vive en Sevilla y no solo la gente que vive en Santorales tiene este tipo de problemas para pagar la luz. Dice que a ella le llegan recibos bastante elevados. Sí, es lo que mencionaba el doctor Sandes, ¿no? Que impacta en prácticamente todos los estratos sociales. Sin embargo, pues bueno, sí llama mucho la atención ese dato tan dramático y yo lo diría hasta devastador, ¿no? De pensar que hay familias en nuestra ciudad
que más de la mitad de su salario Lo destina. la destina, ¿no?, al pago de energía eléctrica. pago de Un energía. dato revelador. Doctor, Así de es. nueva cuenta, mil Pues, gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, continuamos con más información después del corte.